Bien, este sería el quinto video de la clase Características de la sociedad actual y corresponde a la tercera tarea, que sería uno de los primeros videos correspondientes a este tema. De cierta manera es una continuación del sistema financiero internacional que se edificó al finalizar la Segunda Guerra Mundial junto con el Fondo Monetario Internacional, y en ese tiempo lo que ahora conocemos como Banco Mundial era el BIF, surge como el BIF, y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que se trataba de reconstruir a los países golpeados por la Segunda Guerra Mundial. Recordamos Japón por las dos bombas que le destruyeron completamente edificios, puertos, instalaciones industriales, pero principalmente una gran cantidad de población que sucumbió, digamos, ¿no?, en este desastre. Y habrá que reconstruirla. El BID fue hecho específicamente con ese propósito. Alemania, en segundo lugar, por bombardeos, por artillería y una gran masacre, ¿no? Entonces, el objetivo del BIRF era reconstruir a los países, ¿no? Sin embargo, pues, era reunir recursos con aportaciones de los países miembros a través de cuotas que se cobraban, y era para que hubiera una gran cantidad de recursos. Fue un gran ejemplo a seguir. No tuvo la fama que por su parte del Fondo Monetario que le estábamos adjudicando, ¿no?, de crear un vicio, ¿no?, de inversión. Lo que se trataba en el BIRF era levantar la economía en sus bases principales: carreteras, puertos, ferrocarril, y claro, crear empresas, ¿no?, empresas básicas, el acero, el hierro, y con ello maquinaria principal, ¿no?, fábricas. Entonces, con los fondos del BIRF, con las utilidades del BIRF, los beneficios del BIRF, en 1960 se creó la CFI, que era una corporación financiera internacional. En lugar de reconstrucción y fomento, se trataba de financiar empresas que sustituyeran las importaciones. Si la balanza comercial estaba caída, digamos, en las importaciones, al sustituirlas, pues se iba a reducir el peso en la balanza y esto iba a beneficiar a las economías. Es algo ya más pensado, más calculado, más provisorio, digamos, a largo plazo, una mejora, digamos, en las economías. Tenía claridad y era principalmente para crear empresas. En vez de importar, era crearlas en el país, en los países en donde la Corporación Financiera Internacional operaba. De esa manera, creaba una empresa mediante un estudio económico de los asesores, instalaba la fábrica y se ponía a producir. Cuando ya estaba produciendo, buscaba a un empresario privado de ese país y le prestaba, es decir, le entregaba la fábrica ya funcionando, ya con utilidades, ya con funcionamiento, pues, que daba resultados, en el sentido de que redituaba todo la inversión. En ese momento se encontraba a través del gobierno, el gobierno como aval, encontraba un propietario. No faltaba de esto que hubiera cierta influencia o cierta cercanía entre empresarios y gobierno, ¿no?, que así sucedió.
Pero bueno, en fin de cuentas lo que se trataba era de crear empresas. La AIF, por su cuenta, surge con las utilidades del BIRF, pero también de la CFI, hasta 1967, empieza a operar en 1969, 70 por ahí. En los países subdesarrollados se trataba de hacer lo que el BIRF hacía con los países devastados por la guerra, pero estos países no tenían desarrollo, no tenían infraestructura y se iba a crear de la nada pues mejores instalaciones para desarrollo, pero principalmente servicios públicos que estaban escasos en los países subdesarrollados y servicios sociales, los hospitales, las universidades empezaron a edificarse en los interiores de los países, digamos, en provincias de los países. Y bueno, si dijéramos que nosotros, nuestra quincena, el salario para trabajar como profesor a cualquier nivel de estudios, pues corresponde a créditos, no es que se utilicen los impuestos pues ya se deben, ¿no? Ya están endeudados a través del Fondo Monetario o de las otras instituciones, y es a través de los créditos. Por eso es que hay una idea clara de desarrollo, en el sentido de que desarrollo no solamente significa crecimiento económico de instalación de empresas privadas, sino también de la base para que operen estas empresas y para que la población en la ciudad tenga cierto bienestar y pueda concentrarse para emplearse en las empresas. Bueno, esta idea empieza ya a componerse un poco con el Banco Mundial. En este momento, cuando ya están estas tres filiales, el Banco Mundial es el órgano que articula cada una de estas empresas que funcionan de manera semejante al fondo, pero a la vez diferenciado, porque en el caso de la AIF tiene más presencia de países subdesarrollados y por lo tanto el poder de voto de ellos es menos, a través de mecanismos como decir 50 votos más uno por cada 250 millones de dólares, algo así, ¿no? Representa los tantos de 250 millones de dólares le va a dar 1, 50, 51, 102 y así, ¿no? Era algo complicado, pero había más posibilidades de votar de los países pobres. En la AIF, en la CFI estaba más restringido, pero pues sobre todo en el BIRF. Sin embargo, la operación del banco pues era hueca, ¿no? Es decir, había desarrollo, pero a través de la deuda, lo cual dentro de algún plazo, pues esto tenía que sucumbir, y así fue. En 1982, algunos documentos van a hablar de fechas anteriores o posteriores, ustedes fueron su propio criterio, pero nosotros tomamos para América Latina de los años 1982 hasta el 92, son los 10 años que se conocen como décadas perdidas para América Latina. ¿Cuál fue un desastre? Devaluaciones constantes, profundas, incremento de precios de los productos. En realidad, toda la estabilidad que se había creado desde el 45 al 82 explotó por completo en una gran crisis. De esta crisis todavía estamos padeciendo sus secuelas. Se puede decir que es la primera crisis global financiera, es decir, porque aquí no es una cuestión de la balanza comercial solo, pues eso, ¿no? Y no tampoco es la moneda, ¿no? Sino que se agrega, digamos, un nuevo elemento que es el peso de la deuda. Por ahí se cuentan chistes que fue en México donde un presidente de la República que iba a finalizar o un poco al finalizar su sexenio, él allí se casó en el Zócalo y anunció que no tenía para pagar la deuda, que había una cláusula dentro del Fondo Monetario, una cláusula
que decía que cuando así sucediera se podía declarar en moratoria. Y a la semana otros países también fueron declarando su moratoria. Se cuenta que en una semana 12 países más declararon moratoria, igual que México, y de ahí pues si el Fondo Monetario a él no le pagan, pues él no tiene con qué prestar, ¿no? Y realmente entre el fondo y el banco solo tenían mecanismos para continuar con los préstamos en esta época, pero no a los países que habían declarado su moratoria, sino a otros que en este caso el Japón. El Japón había sido beneficiado con el PIB y reconstruido, ¿no? Había sido un país bastante disciplinado. En los primeros 7 años había sido invadido por Estados Unidos. Tenían cautivo a Hiroshito, a su primer ministro, y realmente los norteamericanos crearon las instituciones allí en Japón, que no existía una constitución clara, un sistema parlamentario, un sistema judicial, era un gobierno militar, rudimentario, incluso tenía una riqueza inferior a la de México, Argentina, cualquier país de América Latina. Era más pobre Japón. Sin embargo, se levantó por el milagro del BIF, y en la década perdida el criterio que tomó el Banco Mundial a través de sus filiales fue que se daban créditos puente de la banca privada, con el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Armaban un paquete en donde el dinero lo ponía la banca privada, pero no tenía como un aval o algo así, un estudio estratégico, ¿no? Entonces el Banco Mundial ofrecía el estudio estratégico a través de sus asesores, y la banca privada decía, bueno, pues si no van a pagar, pues aquí está, ¿no? Para el PRE. De esa manera surge el milagro japonés, que consiste en la nueva tecnología en Japón en esos años, con el funcionamiento de la toma de decisiones en cumbres financieras, incluso más selectivas que el banco y que el fondo, incluso con la banca privada, como es el G5. En ese tiempo era el G5, que era Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y Japón. Los ministros de finanzas, ministros de economía, los banqueros se reunían en la OMC, en la OECD, y ellos fueron guiando, digamos, el desarrollo para tratar de pensar qué hacer durante estos 10 años y recomponer el problema del pago de la deuda. Y fue como se reunieron y crearon el Consenso de Washington. El Consenso de Washington, pues como su nombre lo dice, consenso con S, es consentir, estar de acuerdo. Y estuvieron de acuerdo en lo que se conoce como doctrina del globalismo. Es decir, la doctrina del globalismo suponía que los países debían de suspender los trabajos de infraestructura, de servicios públicos y sociales, a recortar el presupuesto para la salud, la educación, y que la ciudadanía pagara los costos, digamos, de los servicios, en vez de que el gobierno los otorgara con los impuestos, y los impuestos se utilizaran para pagar la deuda. Esta doctrina pensaba que el gobierno en todo caso debía apoyar a las empresas, porque las empresas podían dar empleo. Ese es el pensamiento, digamos, ¿no? del globalismo. Solo que, como vamos a ver en el siguiente video, esta concentración de recursos, la reactivación de los créditos, se van a hacer con una innovación tecnológica, la cual no va a dar empleos, sino que se va a hacer trabajo a través de sistemas mecanizados, automatizados, robots.
Y entonces, de esta manera, el globalismo se guía a través de unas ciencias políticas instrumentales. Es decir, entre más inversión privada haya, entre más exención de impuestos a las empresas privadas, más hay posibilidades de que haya inversión externa y que se acople la economía a través de las empresas transnacionales. Entonces se empiezan a utilizar indicadores para dar una evidencia de que hay un desarrollo económico que se sale del estancamiento y que en realidad se está justificando en la globalización. Muy bien, pues esta sería la quinta clase, voy a decir así. Y pues si pueden ahí colocar las notificaciones para que les suene en el momento que yo subo a YouTube este video. Gracias.